Hoy vamos a empezar hablando del carácter del pecado según el Antiguo Testamento, ¿sí? Y hay algunas características que habla. Cliff va a afirmar que existen evidencias en el Antiguo Testamento de una lucha entre sacerdote y profeta acerca del carácter o naturaleza del pecado. Para unos tenía un carácter moral, los profetas. Ustedes lean los profetas, es increíble cómo los profetas parten de la base de decir, fíjense, de los hechos morales, de discusión de lo moral, mientras que para el otro tenía que ver con lo ritual. El carácter teológico. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el mundo antiguo, cosa que ya dijimos, en general, el pecado era siempre una ofensa contra Dios. Se relaciona con el propósito de este para la persona y el ser humano en general. El pecado siempre es un obstáculo para obtener el favor de Dios. En esto se diferencia el antiguo mundo antiguo. Allí la confesión del pecado tenía que ver con el miedo que producía el castigo y la reacción de los dioses. Recuerden que la idea de pecado no es una idea nueva, no es una idea que surge de un grupo de trastornados. Es una idea que surge en todo un medio donde hay un Dios, o se cree un ser superior y en un ser inferior, ¿sí? Entonces, cuando yo le fallo al ser superior, tengo una consecuencia. Y eso es lo que un poco tenemos que entender, ¿sí? Evidentemente, los hebreos lo llevan a otro mundo, ¿no? ¿Sí? No se trata de la agresión a Dios, sino la pérdida que el hombre tiene que sufrir. En el sentido del pecado es simplemente fallar o errar en los propósitos de Dios. ¿Qué tema que nosotros hablábamos y mencionábamos? En el hecho de pensar, por ejemplo, en que pecado no es solamente violar los 10 mandamientos, sino no hacer algo que Dios nos pide o hacer algo que Dios no nos pide. ¿Sí? Que habíamos dicho nosotros que hasta haciendo algo bueno, yo podría estar cometiendo pecado porque Dios no me lo pidió. Y dimos el ejemplo de si yo me fuera de misionero y Dios no me lo pidió, ¿no? Uno puede ser medio extremista con ese ejemplo. Sí, es un ejemplo. Obviamente que nadie se va de misionero porque Dios no se lo pide. Porque Dios, todos nos vamos porque Dios lo pide, ¿no? No conozco ningún caso que pueda decir en una charla de Zoom de algún pastor que trabaja de pastor y que no es pastor. Esas cosas no pasan. ¿No? Como alguno que trabaje de pastor, misionero, predicador o evangelista, pues cobra un sueldo, más que porque Dios le pide. Eso no pasa en Argentina, en el ambiente evangélico, ¿no? Entonces, estamos dando un ejemplo, lo que quiero decir. ¿Cómo está con la ironía? No es una ironía, es un ejemplo. Yo dije que a veces hay gente que Dios no le pide ese pastor y termina siendo pastor. Es pecado. ¿Sí? Ahí están los resultados, ¿no? Ese es el carácter teológico. ¿Sí? Nico está serio, la cosa está, Nico está tomando una actitud, se arregló la cámara, me dijo que el gatito es un error, me gusta el gatito ese que mueve la colita así, pero es un error de Zoom. Está bien. Ese me va a tener que enseñar. Muy bien, el carácter objetivo tiene siempre resultados sobre las relaciones del que lo comete, ¿sí? Carácter que plantea el Antiguo Testamento, tanto en la sociedad como en la relación con el mundo. Desde las consecuencias que debió enfrentar el hombre en Génesis 3, pasando por los distintos pasajes del Antiguo, se menciona este triple resultado objetivo. El pecado afectó al hombre en su relación con la naturaleza, ¿sí? El hombre debe enfrentarse consigo mismo, y por último afectó su relación con sus congéneres, ¿sí? Recuerden que nosotros consideramos que el estado que vivió posteriormente Adán de
que parte de la consecuencia del pecado que dice que Dios le dice a Eva, fíjate, ahora te va a dominar el hombre, ¿no? El propósito ideal de Dios es la ayuda idónea. Es claro que tiene que ver eso. Y también vemos las injusticias sociales, como dice Amós. Sí. Amós y otros profetas mencionan esta idea, ¿no? Donde hay pecado hay ruptura de lo social. Donde hay pecado se rompe ese pacto social. ¿Sí? El carácter personal, aunque puede que no sea consciente, siempre es personal, pues surge de una actitud de rebelión personal consciente contra otros jueces, contra Dios, digo. Es interesante notar que aún en el caso del pecado no intencional surge de una actitud y tendencia pecaminosa. Eso ya lo mencionamos. El carácter universal, también lo dijimos, abarca a toda la humanidad como escribió. En esta noche vamos a comenzar a ver al hombre según los diferentes testimonios de los diferentes textos. ¿Sí? Lo que se dice, lo del pecado, no, antes de seguir con esto, no hay mucho más que decir. ¿Sí? Entendemos que pecado es fallar a Dios. Sí. Tenemos esas características teológico, personal, pero es fallar a Dios, que entendemos que el pecado rompe las relaciones con Dios, rompe esas cosas. Vamos a ver los diferentes textos, cómo trabajan el hombre. El primer que ustedes conocen, el más básico, es el sacerdotal. Ya la bendición del hombre, en las cosas que se dicen sobre su dignidad, Génesis 1:26, que nos lo presentan como la encarnación del poder que ponen en orden, así como en el calificativo de muy bueno, que se adjudica en 1:31. Se ve con claridad que el hombre es considerado de entrada positivamente. En el texto sacerdotal se ve al hombre positivamente. Esta primera impresión queda subrayada en el 9, del 1 al 17, donde el hombre en general, como descendiente de Noé, junto con los animales, se encuentra con un berit, cuyo signo es el arco iris, el nuevo pacto. Berit es pacto. Este arco está para recordar a Dios su alianza eterna con toda carne. La alianza incluye la promesa de que no habrá en el futuro otro diluvio. Además, se establece la pena de muerte para quien se alimente de sangre humana. La carne animal sí podrá comerse en el futuro, pero también, en su caso, la sangre queda fuera de la disponibilidad del hombre. Más no por ello se dice, ni se puede decir, que quede borrado así el acto violento. Según este documento, dio pie al diluvio. No es que Dios termina con lo anterior. Está claro que tampoco para este documento siguió el hombre siendo muy bueno, pero también a los hombres malos Dios le presta apoyo en forma de ordenar sus vidas. Por ejemplo, mediante el ritmo del tiempo, el sábado, separando el caos del cosmos mediante el curso de las estrellas y orientador o simplemente útil. Es claro que el hombre en primera instancia es bueno. Y a pesar de hacer cosas malas para estos documentos, Dios sigue estando y obrando en protección, ¿sí? En el futuro el caso no pondrá en peligro, ni mucho menos podrá vencer al cosmos, ¿sí? Dios ha dado la vida y Él conservará. Esto vale sobre todo los hombres que, como Noé, son justos y piadosos y caminan con Dios. Solo el hombre de Noé, el nombre de Noé, sobrevivirá al exilio. Sí, evidentemente, nosotros tenemos que la teoría sacerdotal parte que en la creación el hombre fue bueno y se corrompió con el tiempo y que Dios siempre trató de proteger su creación. En el caso de Abraham y su descendencia sigue siendo importante el ser piadoso, aunque ahora ya no se habla de andar con Dios, como hizo Noé y Enoc, sino solo de andar en su presencia. Pero en las positivas promesas contenidas en el importante y extenso discurso de Dios, se pone de manifiesto la importancia que tanto la alianza eterna de Abraham
cómo la promesa de la posesión de la tierra tienen no solo para él mismo, sino para sus descendientes. ¿Sí? Es claro que ahí ustedes ya conocen todo el texto sacerdotal y lo han estudiado, y es importante entender que para ese texto el hombre es positivo, ¿sí? Vamos a ir salteando así. Bueno, en Éxodo 40:34, ¿quién lo lee? Éxodo, perdón, 30, 40:34. 40, 34. Dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. ¿Qué pasa? La tienda de reunión funciona como, o da forma o posibilita y prepara la aparición de Yahvé en medio de su pueblo. Recuerden que el tabernáculo servía no solamente para los sacrificios, sino para que Dios estuviera en medio de su pueblo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cómo se hizo el campamento del tabernáculo, se hacía alrededor, el campamento del pueblo se hacía alrededor del tabernáculo. ¿Sí? Eso. Dios lo ve de manera positiva. ¿Sí? Y busca a Dios encontrarse todo el tiempo con su pueblo. Así se encuentra su cumplimiento incluso antropológico en el hecho de que el pueblo vea la presencia de Yahvé y que por eso entone cantos de alegría y prorrumpa en oraciones. Apresúrate, pero el lugar de la expiación en el que Dios mismo quiere hacerse presente en medio de la historia, tu hombre que ha sido llamado, así dice el documento sacerdotal. De esta manera, la cualidad básica del hombre en la creación, su identidad de imagen de Dios, aparece por fin perfeccionada, de forma programática en la idea que el sacerdotal tiene el hombre formado parte del pueblo de Dios. La comunidad cultural sacerdotal es la garantía de hallarse dentro del orden creado y lejos del caos, porque Yahvé mismo ha puesto morada en ella, ¿no? De modo como sucede en Primera Crónicas. 1:9, Israel es el centro de la humanidad. Israel puede confiar en la promesa hecha en Abraham y convertida en realidad en el Sinaí. ¿Sí? Dios se transforma, ¿no? Esa idea de bueno, de positivo, de genial. El hombre es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está en medio. La imagen, recuerden, sacerdotal tiene una imagen más positiva. ¿Sí? Clave, los textos de positivo. Recuerden, imagen de Dios y esos textos que aparecen. El chavista, la imagen del hombre presentada por el sacerdotal era de orientación ampliamente positiva, pretendía consolar, alentar, dar sostén a la comunidad del exilio y dirigirla a un nuevo futuro. El chavista, en cambio, más antiguo, ni podía ni quería hablar positivamente del hombre, ni del hombre de su tiempo. Es verdad que aún tenía una buena estima, en la época del Gran Reino salomónico, ponemos entre paréntesis davídico, pero recuerden que muchos de los documentos los escribe Salomón, no David. Lo único que se refleja, en Génesis 12, 1 al 3, 25, 23, 28, 14 y número. Pero no tanto en sus contemporáneos, a quien seguramente se le había subido a la cabeza del éxito del reino. No es el esfuerzo humano, sino la acción de Yahvé que incluye su promesa, lo que ha dado lugar al gran reino. Según él, Yahvé dota al hombre suficientemente y le encarga una tarea, a la vez que le proporciona la ayuda adecuada. También aquí Dios quiere al hombre como colaborador suyo y le da participación de la obra creadora. Pero antes de que el hombre transgreda el primer mandamiento que dio Dios, porque quiso ser como Dios y no se conformó con llevar una vida de criatura sometida a Dios, ejerciendo su responsabilidad ante Yahvé.
Es verdad que en esta primera ocasión el hombre, por la gracia de Yahvé, no fue castigado con la muerte inmediata, tal como había sido amenazado. El documento yavista es más negativo que el sacerdotal. De hecho, ve al hombre casi negativamente. ¿Sí? Banco al chavista. Sí, a veces hay que tener cuidado de ser tan negativo. Elisa Carrió hizo un partido de eso, ¿no? De la negatividad. Tampoco. No hay que tener tanto cuidado. No se agarre la cabeza, Florencia, dije una realidad. Sí. A usted le afecta por algo, ¿no? Porque No, Elisa Carrió me pareció muy, le da muy a ustedes. irónico. Le da a ustedes. La denunciaron por su lado, no me vengan. Yo me acuerdo de su mal. Por ese lado, venían todo. Era negativo. Cuando nos vendían espejitos de colores, la otra salía con todo, palo que venga, palo que venga. Bueno, ¿sí? Un poco. Eso porque tengo memoria. Sí, es verdad que la primera ocasión el hombre, por la gracia de Yahvé, no fue castigado, dijimos, con la muerte inmediata, tal como había sido amenazado, pero caen sobre él las maldiciones que suponen merma vital, ¿no? Nosotros dijimos que Dios no castiga al hombre con la muerte física, sí dijimos que lo castiga con la muerte espiritual, que es la clave, ¿no? Al ser expulsado del paraíso queda excluido de la vida eterna. Ya que aquí Yahvé se muestra como un Dios providente al proporcionar a los hombres pieles y hacerle vestidos, el chavista no solo puede y quiere hablar del hombre como criatura de Dios, sino que tiene que referirse también a su desobediencia. Lo mismo hace en Génesis 11, 1, 19, después de Génesis 10, con sus diferentes visiones del pueblo de la tierra. Ya entre los hijos de los primeros hombres y entre los primeros hermanos aparecen las peleas y las muertes. El descendiente de Caín, de nombre Lamec, entona un canto de vanagloria en el que se ensalza su violencia. Yahvé, en cambio, protege con una señal al fratricida Caín, aunque éste no tendrá parte alguna en la tierra. El diluvio llega porque Yahvé se inquieta y se arrepiente de haber creado al hombre. Al ver la maldad del hombre cundida en la tierra, de todos los pensamientos que daba su corazón eran puro mal continuo. La idea que tenía el sacerdotal se pierde con el yavista es negativo. Cuando el relato del diluvio termina con la repetición del mismo motivo exactamente, Yahvé llega a prometer que nunca más va a provocar ese daño que provoca, ¿sí? De destrucción. No cambia el hombre, lo que cambia o tiene otra actitud es Yahvé. ¿Sí? Y no encontramos todo el relato que hablábamos, ¿no? Entonces tenemos dos posturas. El sacerdotal, positiva, el yavista, negativa, y marcando ese relato que yo quería marcar. No quiero adelantarme mucho por sus compañeros, pero vamos a ir un rato más. La ley y los profetas. La tercera parte de los documentos que podemos analizar, que son conocidos por ustedes, son la ley y los profetas. La ley del Antiguo Testamento, como el Código de Alianza, ¿sí? El llamado privilegio de Yahvé, el Deuteronomio, los decálogos y la ley de santidad, y el yo divino o un portavez humano autorizado a dirigir a los israelitas, le señala cómo ha de ser su conducta responsable y cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, en el Código de la Alianza, cada hombre es responsable de lo que hace y no puede traspasar su culpa a ningún otro hombre. Al situarse todo este texto en relación con los sucesos del Sinaí con Moisés, se deja especialmente patente el lugar teológico de sus exigencias. Cuando nosotros estudiamos claramente los textos que tienen que ver con
los 10 mandamientos, nos encontramos esta idea, ¿no? Que yo soy responsable de mis actos. Y como responsable de mis actos tengo una consecuencia de ese acto. ¿Está bien? Consecuencia que yo decido o no. Que tiene que quedar claro, ¿sí? El Dios del Éxodo liberador conduce al pueblo y funda la comunión con él mismo y es también el que plantea su exigencia al hombre. Historia, ley van juntas, además de la responsabilidad de que de ahí se deriva, solo puede vivirse en la tierra, ya que el Antiguo Testamento ignora cualquier tipo de reparación en el más allá. Recuerden que el Antiguo Testamento no menciona el cielo, no tiene la idea de cielo, de vida eterna. Por eso las bendiciones son materiales y las acciones son en ese lugar. Iba a decir algo, Florencia, porque se acercó el micrófono. ¿Tenía que ver con la fe de la prosperidad? ¿Algo así? No, No, la fe de la prosperidad tiene que ver con esto. tenía otro nombre, no me acuerdo ahora. No, la prosperidad, si usted lee a los pastores que hablan de la prosperidad, siempre utilizan pasajes del Antiguo Testamento. No utilizan pasajes del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando los profetas hablan del hombre, no siempre se refieren solo al israelita, como muestran los oráculos contra las naciones, y sobre todo se quejan y señalan la culpa que consiste en que los hombres no cumplen su responsabilidad ética, la responsabilidad de los unos con los otros, en que el pueblo no vive de acuerdo con las obligaciones y la comunión que le supone la elección que han sido objeto. Los jefes ya no piensan en el derecho, son corruptos, arrancan la piel de los pobres, y quienes todavía aparezcan como hombres fuertes no aguantarán ante Yahvé, que viene a su pueblo para juzgar, ni siquiera ante el ideal de belleza femenino, separan las críticas y las quejas proféticas. Las bellas mujeres son llamadas vacas de Bazán, que emborrachan, ¿sí?, a sus maridos. Ahí un poco se desconfiguró el texto, ¿no? Un poco no, sí. Bastante. Evidentemente, los profetas se quejan del hombre, quejan de su actitud negativa, ¿sí? Tienen una visión negativa, pero tienen una visión de esa perspectiva. Ahí vemos que el profeta, ¿sí?, dice claramente en el texto que el hombre es toda carne es hierba, no se trata más de que el azogue opaco para posibilitar el fulgor de la promesa consoladora de la palabra de nuestro Dios. Permanecerá para siempre. El profeta tiene un anuncio de juicio, ¿sí?, y viene a haber un juicio. El profeta hace, en el Antiguo Testamento, plantea juicio. El profeta no solo adivinaba lo que iba a hacer el hombre, ¿sí? La idea que nosotros tenemos de profeta es de adivinar, es aquel que me dice el futuro. Y le preguntamos si podemos poner un negocio o no podemos poner un negocio. Salvo que el profeta sea economista. No, yo tendría que hacer una campaña con los profetas. Me dice, no, porque vos no querés a los profetas. No es que no quiero a los profetas. Creo que a veces estamos muy enganchados con la idea del profeta que me anuncia el futuro, ¿no? Muchacho, el profeta denunciaba el pecado, pedía que el hombre se comportara y actuara correspondientemente, ¿sí? Y veía al hombre
en la visión de los 10 mandamientos, que es un trabajo ético. Plantear cuestiones éticas, plantear que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Sí? Otro documento importante dentro de la literatura, nosotros pasamos por los documentos yavistas, sacerdotal, los profetas son un documento amplio, son los salmos. Los salmos y oraciones se habla del hombre de forma diferente, según sea el género del salmo y también la ocasión y el fin del texto. Pero como en ellos es el propio hombre del Antiguo Testamento el que se manifiesta y además lo hace bastante expresamente en su actitud ante Dios. Es útil ver alguno de estos textos. En ellos la persona del rey se presenta en forma laudatoria, como especialmente dotada por Dios, y se expresan al principio y al final, tanto para corroborar como para añadir sus propias alabanzas, el individuo y la comunidad. ¿Sí? Hay momentos que se exalta al hombre, Salmo 8, ¿no? Se lo ven positivamente al hombre. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿no? Lo hiciste un poco menor que los ángeles o los dioses, o Dios Elohim, dice, se puede traducir de diferente manera, se lo ve de una manera positiva. Sí, no está haciendo, ¿sí? Negativo. Precisamente el hombre del que Yahvé se acuerda especialmente en el 8.5, puede incluirse en el conjunto de la creación y no ser alabado solamente como el Señor que la domina, ya que dentro de la bella y ordenada creación divina también hay pecadores, como advierte lo que quizás sea un añadido, el Salmo 104:35. ¿Quién lo lee? Número de Salmo, profe, perdón. 104:35. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Es un lindo salmo para cuando usted quiere pelearse con alguien, ¿no? Así que desaparezcan. Es un salmo que cantaban en defensa de ellos. Esto usted no lo puede desear. Aunque hay pastores que dicen que se puede desear. No, no se puede desear esto, ¿sí? Hay salmos que lo ven sí. Un poco eso. Nosotros vamos a dejar acá, la clase que viene vamos a ver la sabiduría, auténtico humanismo, pero la idea de que podamos ver los documentos es poder ver cómo Dios, a través de sus profetas, autores, hablaba del hombre, ¿no? Nosotros tenemos una visión muy negativa, una visión muy positiva, visiones negativas. En la sabiduría vamos a encontrar algo diferente, ¿sí? Es importante entender. ¿Por qué es importante? Aunque es aburridísima esta parte de la clase. Porque así sabemos interpretar los textos bíblicos. Cuando ustedes leen Job, donde Job dice, si una raíz tocara el árbol, el agua, el árbol florece, ¿no? Nosotros sacamos ese pasaje, nunca me acuerdo bien la cita, tengo que buscarla para decirla bien. Sacamos ese pasaje bíblico y decimos, ¿viste? Esto es para el hombre, para que sea natural. No está siendo natural, no está siendo esperanzador ese pasaje de Job. Está siendo negativo, porque anteriormente dice, el hombre se muere y el árbol apenas tocando. Yo lo voy a buscar para la semana que viene. ¿No? Nosotros leemos algunos pasajes negativos en positivo. He escuchado decir que este salmo que leímos recién, que desaparezcan todos los pecadores de la tierra, es un salmo positivo, porque lo que quiere es que se expanda la palabra de Dios. No, tres cuernos, no hay nada positivo. Está diciéndole la muerte a todo el mundo. O sea, usted puede venir y decir, no, pero es lindo porque está alabando a Dios y está diciendo que se expanda la palabra. No pensaban en la palabra, pensaban en hacer pelota al resto. Dice, yo estoy pasándola mal, me están tratando mal,
que estos inmundos se mueran. Porque a veces nosotros leemos la Biblia de manera equivocada y sacamos interpretaciones equivocadas. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo a decir, llamativo, como lo de Génesis, cuando Génesis aparece la Torre de Babel, ¿se acuerda? Y le causaron temor a Dios, la idea era causar temor a Dios. No es positivo ese pasaje. Digan lo que digan. Venga el que venga. No es positivo. Es negativo. ¿Sí? Y en esa negatividad hay que interpretarlo. Sí, Gianluca, ¿qué iba a decir? No, total. Que hay un montón de veces que pasa eso. Si ustedes leen Job 14, dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan, es como efímera su sombra que se fuma. Y en alguien así has puesto los ojos, con alguien como yo entrarás en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Aparta de él la mirada. Déjalo en paz hasta que haya gozado de su día de asalariado. Si un árbol se derriba y queda al menos la esperanza de que retoñe y que no se marchite sus renuevos. Tal vez sus raíces se venquejan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala su último suspiro y deja de existir. ¿Qué parte habla de positivo eso? Es la comparación más triste, se compara el hombre con un árbol. El árbol con un poquito de raíz puede revivir, el hombre se muere. Se le terminó la vida al hombre. Job no está siendo positivo, se está quejando. Está haciendo la comparación, dice, no. Y si ustedes siguen diciendo que ese Job juega con eso. Lo vemos positivo nosotros, lo jugamos con lo positivo, bueno, pero sí, he escuchado gente decir que sí, el agua es el Espíritu Santo que nos toca, nos renueva y nos revivifica. Hay un montón de pasajes que dicen eso, no Job. Pueden leer 14.000 pasajes diferentes, no Job. Para esa cosa utilicen Ezequiel. Ezequiel 37, ese es el pasaje. Esto no está hablando de cosas positivas, está hablando de cosas negativas. ¿Sí? Por eso es importante saber cómo ve cada documento al hombre. Tenemos el sacerdotal que lo ve totalmente positivo, dice una cosa, y relata la búsqueda de Dios de estar en medio de su pueblo. El chavista lo ve negativo. Igual, profe, profetas, no es que, digamos, o sea, dentro de los mismos libros hay de los dos. No es que cada libro tiene una línea. es que se entrecruzan. O sea, nosotros entendemos el libro y si esta es la línea de pensamiento del libro. No, pensemos que el libro se forma de documento. Es como que en cada momento fueron planteándose una situación. Obviamente, ya viste, sí, los profetas se encuentran con el fracaso de la monarquía. ¿Sí? Se encuentran con ese fracaso, se encuentran con el pueblo pecador, y entonces el desafío que van a plantear es a una renovación, a un cambio, al tema del pecado social. ¿Sí? Obviamente el sacerdotal tiene una visión positiva, porque en el contexto que se escribe es más positivo, el chavista también hace un replanteamiento, lo que estamos viendo no va tanto por este lado la cosa. Los salmos tienen otra vez diferentes vertientes según el momento y según quien lo escriba y según quien inspire. En el momento de prueba se ve al hombre negativamente, como ese que leíamos. Son todos pecadores que se vayan todo al diablo. Ahora, vos lees el Salmo 8. Eso es lo loco de Jesús, ¿no? Que es como que tiene ambas posturas, pero balanceadas, ¿no? Como, o sea, habla sobre el pecado y sobre
el nivel de bien duro de lo que es el pecado y la maldad que trae y las cosas malas que hace, y al mismo tiempo habla del hombre, ¿no? Y de cómo puede vivir y amar. Sí, pero el hombre es recreado en Jesús. Hay una nueva criatura. El nuevo Adán utiliza Pablo, como una nueva actitud. Si acá hay un nuevo Adán. Hasta ahora se venían comportando como el viejo Adán. Este es el nuevo Adán, es una nueva actitud, es una nueva perspectiva. Y hay que tomarlo de esa perspectiva. Niños y niñas, nos vemos el 28 de septiembre. Ya estamos en septiembre. Sí, Pasa rápido. un poquito más y estamos en octubre. Sí, sí, a ver, sí, es un concepto básico. Después, usted es profesora de inglés. Sí, O sea, esto es fácil. sí. Entre agosto y octubre está septiembre. Después de septiembre siempre viene octubre. Tampoco dijo una genialidad, ¿eh? No sé, dijo una barbaridad. Mirá, fíjate, hizo una cosa increíble. Sí, sí, estamos cerca de octubre. Y quiere decir, después de octubre viene noviembre. Sí, muy Y bien. después de noviembre viene diciembre. Sí, Y se muy terminan bien, profe. y se terminan las clases. Sí, El año que viene, ¿querrán volver a clase? yo sí. Sus compañías ven a ganas de volver a clase, ya le encontraron la silla, ya se compraron todo para quedarse ahí. Sí. Va a ser el último año. No vuelvan más, hagan toda distancia. ¿Para qué vamos a ir hasta allá, volver, ir hasta allá? Quedémonos en las Extraño ir casas. allá, profe. Yo no. La verdad, discúlpeme, yo no. Yo estoy bien acá. Tendrías que poner una compu, ¿viste? O algún secretario que mueva Allá. tu compu, montar algún dispositivo con parlantes, ¿viste? Para dar clases remotamente. Chao, olvidate. Ya va a salir una idea. ¿Te Te gustó, va a ¿Te encontrar. gustó? Le Buenísimo. gustó, le gustó. Yo esa la vengo diciendo hace muchos años. Pero algunos de nuestros genios en el ambiente evangélico, sí, ya lo hace Rick Warren, tampoco es gran cosa. Muy bien, hermanos, atacando a gente se llama esta sección. Rick Warren baja un video, yo lo hago en vivo. O sea, Me parece muy bien, profe. pero después se pueden ver los videos si quieren, también es lo mismo. Y podríamos hacer eso. Yo estoy haciendo una carrera de educación a distancia. Qué bueno, Ah. profe. A distancia. A distancia. Calcúlenle que hasta que no venga la vacuna, no volvemos, ¿eh? No, no, no. No, porque Mayo. ya se queda el virus. Mayo. Sí, sí, sí. Hagan ese cálculo. Yo le calculo para julio. Bah, Dice que hasta el claro. 2022. ya aterrimos, sigamos. Julio y noviembre. Julio y noviembre. Ya. No, para mitad yo del ya año que viene, para mí. pero ya ya en estaríamos. julio hagamos noviembre. Y no, queda En el julio. último cuarto. El último No, yo cuatrimestre. ya hago. Yo, si a mí vienen en julio me dicen tenés que ir a la clase, no. Julio y noviembre para mí. Vamos a noviembre. Avísame en diciembre del año que viene. No, ya ahora me pongo el piquete. No me muevo a Moreno. No salgo de mi casa. Voy a perder el trabajo. Bueno, listo, chicos. Que señalo. Sí, Viviana, los rectores, todos 5 minutos dicen. Cambialo el gordo, poné a otro. Ahí No quiere voy. salir, que salga de su casa. Chao, profe. Saluda a su madre que la está llamando, saluda a su Igualmente. familia Nico y a Dale. su familia Gianluca. Ustedes van a profe. recibir una centésima de nota. Gracias. Nos vemos.